específicamente una gran cantidad de grano suficiente para agruparse en fardos. Y en su contexto bíblico encontramos el Homer en Éxodo 16, donde se nos dice: esta es la palabra que el Eterno ha ordenado, recoger de él cada uno lo que ha de comer, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda un Homer por cabeza. Y esto es en referencia a la cantidad de maná que se debía recoger por persona cuando Dios se lo entregó al pueblo como alimento durante su estadía o su estancia en el desierto tras la salida de Egipto. Y también encontramos la referencia al Homer en su vertiente de gavilla. En Levítico 23:10, que hemos leído al principio, donde se nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y una vez aclarado lo que es el Homer, vamos a acercarnos a lo que es la cuenta del Homer. En hebreo, Sefirat HaHomer. Concretamente, la cuenta del Homer corresponde a los 49 días comprendidos entre la segunda noche de Pesaj o Pascua y la noche anterior a Shavuot o Pentecostés. Y es un periodo lleno de significado espiritual y posiblemente, como he dicho al principio, nunca hayáis oído hablar de esto. Y os estáis preguntando qué estoy diciendo. Pues en Levítico 23, versículos capítulos 15 y 16, como hemos leído anteriormente, se dice: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Texto que va relacionado con Levítico 23:10. Y a partir de aquí os voy a pedir que estéis muy atentos, si no os queréis perder, a la explicación que os voy a dar. Y aunque pueda parecer algo tediosa, tiene suma importancia para nosotros como creyentes. De hecho, durante la celebración de Pesaj o la Pascua, también conocida con la apelación, entre otras, de fiesta de los panes sin levadura, celebración de 8 días de duración, el segundo día de la misma se ofrecía en el templo un homer de cebada en agradecimiento a Dios por el inicio de la cosecha de ese año. De hecho, la ofrenda del homer consistía en que la cebada era cortada, llevada al templo, y el sacerdote la mecía y agitaba por encima de su cabeza con las manos alzadas hacia el cielo, siendo posteriormente colocada sobre el fuego en una pequeña cazuela, y después de que se tostase esa ofrenda, se la esparcía por el templo para que el viento la secase rápidamente. Y después era molida como en un pequeño molino. Y se la mezclaba con aceite y se quemaba un poco de ese homer de cebada, se lo quemaba encima del altar, siendo el resto comido por el sacerdote. Y en esto consistía la ofrenda del homer, la cual también iba acompañada del sacrificio de un cabrito y también vino que se esparcía sobre el altar. Y lo importante es que el agitar las primicias ante Dios, tal como hacía el sacerdote, era una declaración de que todos los productos del año en curso le pertenecían, no al sacerdote, le pertenecían a Dios, eran propiedad de Dios. Él era y es el dueño de todo, y su bendición sobre la semilla era crucial, ya que Dios era el que daba y da el fruto. Y tras la ofrenda se permitía consumir los granos de la nueva cosecha, ya que hasta ese momento del agradecimiento a Dios mediante la primicia, la ofrenda de la primicia, estaba prohibido comer de cualquier grano e incluso recoger cualquier cereal crecido de las 5 especies que eran trigo, cebada, centeno, avena y espelta. De hecho, la autorización para poder comer o recoger esos alimentos se debía a una cosa muy importante, que la primicia había sido santificada a través de la ofrenda, por lo que el resto de la cosecha también era considerado santo.
Y era entonces, a partir de ese momento, que se iniciaba la cuenta del Omer, hecho que ocurría siempre, y esto es importante, el primer día de la semana, o sea, el domingo, finalizando al día anterior a la festividad de Shavuot o de Pentecostés, durante la cual, en esa fiesta, si en Pesach se ofrecía la primicia de la cebada, en la fiesta de Pentecostés se ofrecía la primicia del trigo. Y era una ofrenda de agradecimiento a Dios, ya no por el inicio de la cosecha, sino por toda la cosecha que iba a llegar. Y lo hacían de una forma anticipada. De hecho, esa ofrenda consistía en 2 panes hechos de harina de trigo que se presentaban en el templo. Y para el pueblo judío, la cuenta del Omer simboliza todavía en la actualidad la transición del camino que llevó al pueblo hebreo de Egipto hacia el monte Sinaí. Recordemos que en Pascua, en Pesaj, el pueblo judío celebra y rememora la salida de Egipto bajo el mando de Moisés, tras unos 430 años de presencia en el país, buena parte de ellos en estado de esclavitud, celebrando así ellos su libertad. Pero después de la salida de Egipto, las cosas no fueron tan fáciles como se nos podríamos imaginar. Y el pueblo, y en particular Moisés, que era su líder o caudillo, aunque nunca había sido esclavo, se encontraron ante un estado nuevo, una situación nueva que esa generación que había salido de esclavitud nunca había vivido. Y esa situación no era otra cosa que la libertad. Y si nunca has vivido en libertad, tal y como en el caso del pueblo hebreo que huyó de Egipto, ya que siempre habían sido sometidos a esclavitud y no habían conocido otra cosa, este era un elemento nuevo, desconocido, duro de ingerir y duro de digerir de un día para otro. Y el pueblo hebreo, con la libertad recién adquirida, debían eliminar de su interior, sacar de ellos mismos, de sus vidas, todo lo acumulado en Egipto, tanto lo bueno como lo malo, y saber gestionar el nuevo estado que representaba la libertad, saber digerirlo, no era fácil. Y sobre todo, tenían que evitar que esa libertad se transformase en libertinaje. Por ello Dios dirige el pueblo hacia el monte Horeb, hacia el monte Sinaí, para entregar a su pueblo la ley, con la finalidad de hacerles libres. Y me preguntaréis, ¿la ley hace libre? Pues sí, la ley que Dios da hace libre. De hecho, en el idioma hebreo existen 3 palabras que definen lo que es libertad. Una de ellas es hofsha, que se refiere a la libertad social, en lo que podríamos definir hasta un cierto punto como lo que es la democracia. La segunda de las palabras es hofesh, relacionada con lo que es la libertad física. Y la tercera, que es la más importante, es gerut, la cual significa literalmente independencia, ser libre, asimilándose también a la libertad espiritual, a la persona que no es esclava de sus impulsos o naturaleza, la persona capaz de moverse en libertad espiritual. Y cabe destacar también que la palabra gerut tiene la misma raíz que otra palabra hebrea que es harut. Y la palabra harut significa grabado. Y este concepto de gerut es importante en la cuenta del Omer. El Eterno había dado a su pueblo, al pueblo hebreo, la independencia, su libertad sobre la opresión. Pero eso no era suficiente. Por ello, Moisés condujo al pueblo al monte Sinaí, donde Dios entrega al pueblo la ley, entrega al pueblo su ley, la cual les iba a aportar el complemento imprescindible que necesitaba el pueblo para disfrutar de la libertad física. Y ese complemento no era otro que la libertad espiritual, la libertad plena que solo Dios da. El Eterno entregó a Dios la ley para que le aportase el gerut, para que le aportase esa libertad plena.
y que la ley fuese en el corazón del pueblo Harut, que fuese grabada en el corazón del pueblo. Y estos 49 días que separan la festividad de Pesaj o Pascua de la de Shavuot o Pentecostés, el pueblo hebreo es llamado a reflexionar cada uno de esos días sobre su relación con Dios, trabajando en un crecimiento espiritual para relacionarse con el Eterno. Y la cuenta del Omer tiene un profundo significado espiritual, ya que significa la transición del pueblo judío de la esclavitud de Egipto en Pesaj a la libertad a través de la aceptación de la Torá, de la palabra de Dios. Y cada uno de esos 49 días entre las dos fiestas se considera una oportunidad para mejorar y acercarse a Dios, no pudiendo saltarse ninguno de ellos. Y también podemos destacar y debemos destacar que diariamente durante ese periodo de 49 días el pueblo hebreo lee el Salmo 67, salmo que os voy a leer. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Alábenle los pueblos, oh Elohim. Alábenle los pueblos todos ellos. Regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Alábenle los pueblos, oh Elohim. Alábente los pueblos todos ellos. La tierra ha dado su fruto. Elohim, el Dios nuestro, nos bendecirá. Bendíganos, Elohim, y témanlo todos los confines de la tierra. Y este pasaje, este salmo, se inicia con parte de la Birkat a Kohanim, o lo que se conoce como bendición sacerdotal. Y dato interesante, en dicho salmo, en gran parte de ese salmo, el pueblo hebreo pide por la salvación de todas las naciones, de todos los no judíos. Y cabe la posibilidad que en este momento de la predicación os estéis planteando, bueno, y como creyentes cristianos, ¿en qué nos afecta o qué relación tiene con nosotros la cuenta del Omer? Pues la verdad es que mucha, diría más, muchísima. Y como bien sabéis, o vais a descubrir ahora, en el caso que no lo sepáis, las fiestas del Eterno, mal llamadas fiestas judías, ya que no fueron instauradas por el pueblo hebreo, sino por Dios directamente, son 7, siendo las 3 más importantes la de Pesaj o Pascua, la de Shavuot o Pentecostés y la de Sukkot o fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Estando estas celebraciones vinculadas al calendario agrícola, pero también relacionadas directamente con el plan de salvación de Dios para la humanidad, de la misma forma que lo es la Ketubá, o lo que se conoce como pacto matrimonial. Y esto nos conduce a los 3 siguientes pasos. Primero, Yeshua, o Jesús, la primicia. Segundo, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, la cosecha. Y tercero, el final de la cosecha. El primer punto es Yeshua, Jesús, la primicia. Y un hecho importante por recalcar es que según el calendario hebreo, los días no empiezan a la medianoche, tal como ocurre con nosotros, porque tenemos el calendario gregoriano y en el este de Europa tiene el calendario juliano, sino que los días en Israel empiezan al ponerse el sol. Es decir, el nuevo día en Israel será esta noche, en horario israelí, sobre las 5 o 6 de la tarde, pero se pone el sol. Y como todos sabemos, Jesús o Yeshua fue crucificado el primer día de la festividad de Pesaj o de Pascua, después de haber celebrado el Seder de Pesaj o cena de Pascua con sus discípulos la noche anterior, tras ponerse el sol. Acabamos de celebrar la Santa Cena, pues Jesús lo celebró esa noche después de ponerse el sol, ¿no? Y también es bueno que recordar que la noción de Shabbat o día de descanso no se refiere únicamente al sábado como tal, sino a todo día festivo del calendario judío. ¿Y por qué recalcó esto? Pues bien, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado en lo que conocemos como el Viernes Santo. Pero si tenemos en cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo, en base al calendario hebreo, tal y como podemos ver en Mateo 28, primera parte del versículo 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1 y Juan 21,
y que en el original griego del texto de Mateo 28 no se nos habla de un sábado, un Shabbat, sino que nos dice Shabbatot, es decir, sábados. Esto sitúa la crucifixión de Jesús en lo que se conoce como el Jueves Santo, el cual fue el día de Pascua o el día de Pesaj, y era considerado Shabbat. Y este Shabbat del jueves se sumó al Shabbat que empezaría el viernes por la noche, el Shabbat tradicional, lo que conocemos como el sábado, el cual se iniciaba el viernes al atardecer. Y según leemos en Mateo 12:40, Jesús, ¿cuántos días permaneció supuestamente en la tumba? 3 días y 3 noches, lo cual nos lleva al primer día de la semana, que es el domingo. Y volviendo al texto que hemos leído al principio, más concretamente Levítico 23:11, vemos que Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Jesús o Yeshua, mediante su muerte y posterior resurrección, no solo lo convierte en nuestro Salvador, sino que hace también de Él la primicia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 23, nos habla claramente de ello cuando afirma: pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en él, Adán, todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias, y luego los que son del Mesías en su venida. No es ninguna casualidad de que Jesús resucitase el primer día de la semana. Él tomó nuestro lugar en la cruz para concedernos el Jerut, para concedernos la libertad espiritual, para apartarnos de la esclavitud del pecado que nos tenía y todavía tiene a gran parte de la humanidad oprimida. Jesús, al levantarse de la muerte el día en que en el templo se ofrecía una gavilla de Homer, una gavilla de cebada como primicia por el inicio de la cosecha, dejó claro, tal y como hemos leído en el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 a 23, que en él todo ser humano sería vivificado y tendría la posibilidad de escapar de la esclavitud del pecado y reconciliarse con Dios a través de la sangre de Jesús en la cruz y su resurrección, siempre y cuando lo aceptemos como Salvador y lo dejemos entrar en nuestras vidas. De hecho, en Romanos 11:16 leemos: y si la primera porción, en otras versiones más cercanas al original, dice: si la primicia es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Y esto significa que al apartar la ofrenda de las primicias para el Señor, toda la cosecha sería santificada ante los ojos de Dios, tanto la de inicio, figuradamente de la cebada, como la de la siguiente, figuradamente la del trigo. Jesús fue el primero en vencer la muerte, y tal como entró en el cielo y se presentó ante el Padre, no lo hizo únicamente por sí mismo o para él, sino como primogénito en representación ante el Eterno de todos los millones de personas que habían creído y que siguen creyendo en él en la actualidad, y los que creerán en él, tal como nos dice Juan 3:16, para que tengan vida eterna. Y por eso Romanos 8:29, para referirse a Jesús, lo llama el primogénito entre muchos hermanos. Y en ese día en el cual se ofrecía en el templo la primicia de la cosecha, en el cual se iniciaba la cuenta del Homer, Jesús resucitó para confirmar ese Jerut, esa libertad espiritual en nuestras vidas. Por esa razón, Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, es el Homer Reshit, o el Homer principal, quien se hizo esclavo y recibió la paga del pecado por nosotros, pero resucitó, venciendo de una vez para siempre a la muerte. Sabéis, antes de Jesús nadie pasó por el proceso de resurrección, o sea, de levantarse de los muertos para vida eterna, sino que la gente pasaba por el proceso de resucitación, el cual comportaba
volver a morir, tal y como fue el caso de numerosos personajes que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto o Testamento como en el Nuevo Pacto o Testamento. Pero Jesús, por y en su resurrección, fue alzado y mecido como la primicia de la cosecha, de la misma forma que lo era el Homer. Y el segundo punto es el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, que es la cosecha. Tal y como he comentado anteriormente, tras la ofrenda de la primicia en el templo se iniciaba la cuenta del Homer. Ya sé que insisto mucho en esto, pues para que lo tengáis claro, porque es un tema que, como he dicho anteriormente, posiblemente nunca habéis oído hablar de él y os pueda liar un poco, ¿no? Pero después de presentarse esa primicia, empezaba la cuenta del Homer, la cual tenía una duración de 49 días y terminaba la noche anterior a Shavuot. Perfecto, correcto, estáis escuchando, me parece bien. Siendo esta la segunda de las grandes celebraciones dadas por el Eterno a su pueblo. Y en la festividad de Shavuot se procedía a ofrecer la ofrenda por el inicio de la cosecha del trigo, la cual consistía, como he dicho anteriormente, en 2 panes de trigo y una copa de vino, como agradecimiento anticipado a Dios por toda la cosecha que venía por delante, y de forma anticipada también en agradecimiento al final de toda la cosecha, que esa va a la fiesta de Sukkot, que ya hablaré después. Recordemos que el pueblo hebreo, tras salir de la esclavitud de Egipto, tras gustar del Jerut, de la libertad, fue llevado por Moisés al monte Horeb, al monte Sinai, durante 49 días para recibir por parte de Dios el Jerut pleno, la libertad espiritual plena, con la entrega por parte de Dios de la ley, pero de la ley con L mayúscula, de la Torá, lo que se conoce también como estatutos, mandamientos y decretos, entregados por Dios a su pueblo con la finalidad que, como he dicho, les diese ese Jerut, les diese esa libertad espiritual, pero sobre todo que se hiciesen suyo ese Jarut, que esa ley, esos mandamientos estuviese grabado en sus corazones. De hecho, Jesús, después de su resurrección, no pasó los 49 días completos de la cuenta del Homer, ya que en el día 40 ascendió al cielo, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros y prepararnos una morada, la morada para la novia, la morada para la iglesia con I mayúscula, o sea, el conjunto de las personas que le han entregado su vida y lo han aceptado como Salvador personal. Pero durante esos 40 días que Jesús estuvo, se manifestó periódicamente a los apóstoles y discípulos, de forma individual en algunos casos, y a todos ellos como cuerpo, comunicándoles y dándoles instrucciones acerca del reino de Dios y reforzando en ellos la fe y la esperanza. En esos 40 días vemos cómo Jesús acabó de preparar a sus discípulos y seguidores para la misión que les incumbiría: ir y predicar a todas las naciones las buenas nuevas de salvación, haciendo discípulos. Mateo 28, versículos 16 a 20, lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Y también les habló de la necesidad y conveniencia de su partida, para que el Ruach HaKodesh, para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniese para cumplir con su misión, tal como leemos en Juan 16, versículos 7 a 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto o el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y esto nos vuelve a llevar al Salmo 67, el cual, tal como he comentado anteriormente, es recitado diariamente por el pueblo judío durante esos 49 días, durante la cuenta del Homer, en el cual primero se pedía y se pide por el propio pueblo hebreo a través de la Birkat HaKohanim, o bendición sacerdotal, así como principalmente
por la salvación de los no judíos, de las naciones, de los que no pertenecían ni pertenecen al pueblo elegido, a Israel. Y eso es muy interesante. De hecho, en Hechos 1, versículos 4 y 5, Jesús a sus discípulos les da la siguiente orden. Y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros sois bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estaba a punto de llevar a cabo su ascensión, de acabar completamente con su ministerio en la tierra, en el día 40 de la cuenta del Homer. Pero ordenó a sus discípulos que no marchasen de Jerusalén, que permaneciesen en la ciudad a la espera. Y aunque el texto no lo especifique, para ellos, como judíos, esta espera era lógica, tenía su lógica, ya que faltaban 10 días para la celebración de Shavuot o de Pentecostés, festividad importante en la cual se ofrecía la ofrenda de agradecimiento a Dios por la cosecha que se aproximaba, que ya estaba empezando, ¿no? Y eran unos 120. Bueno, de hecho, en Hechos 1:8 les promete Jesús diciendo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta el último de la tierra. Y sus discípulos, sus seguidores, unos 120, tal como dice el versículo 15, obedecieron y se mantuvieron expectantes, preparándose para lo que iba a acontecer al final de la cuenta del Homer y la llegada de Shavuot, aunque la verdad es que no sabían cómo iba a ocurrir el tema. Por lo que, tal como nos dice Hechos 1, primera parte del versículo 14, todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Ellos sabían que iba a ocurrir algo. Jesús no les había dicho por casualidad: quedaros en Jerusalén, marchándose al cielo. Ellos sabían que faltaban muy pocos días para Shavuot, para Pentecostés. Sabían que se iba a producir algo. Jesús les había explicado. No sabemos lo que Jesús les explicó durante 40 días, realmente no lo sabemos. Pero algo les explicó, porque ellos permanecieron en Jerusalén. Y como no sabían cómo iba a ocurrir, sabían que iba a ocurrir algo, estaban persuadidos, lo tenían muy presente, porque las fiestas del Eterno no son casualidades, pero no sabían cómo iba a ocurrir, por lo cual estaban todos unánimes, dedicados constantemente a la oración. Y todos conocemos la historia, la cual encontramos en Hechos 2, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, la predicación de Pedro y las 3.000 personas judías que aceptaron a Jesús o a Yeshua como el Mesías, como su Salvador, siendo estos las primicias, la ofrenda de la primicia por la cosecha que iba a producirse, la cual sigue en la actualidad. Y tal como ordenó Jesús en Hechos 1, versículo 8, la cosecha de almas se inició en Jerusalén y continuó en Samaria, Hechos capítulo 8, versículos 5 a 8, y con la conversión de Cornelio en Hechos 10, centurión romano, por lo cual no judío, empezó a extenderse por todas las naciones hasta el día de hoy. Y de la misma forma que los hebreos recibieron en el monte Sinai la Torá, la ley, alcanzando la libertad no solo física, sino espiritual, el Jerut, nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, mediante el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, también hemos recibido ese Jerut, la plena libertad espiritual, que además de librarnos de la condenación del pecado, mediante la sangre de Jesús nos ha traído el poder de lo alto para servir al Señor y predicar las buenas noticias de salvación. Y el tercer punto y último es el final de la cosecha. En Israel, cuando terminaba y todavía termina en la actualidad la cosecha a finales de septiembre, comienzos de octubre, se llevaba a cabo y se lleva a cabo la tercera de las grandes fiestas del Eterno, que no es otra fiesta que la de Sukkot, o de las cabañas o tabernáculos. Y en ella se agradecía a Dios por toda la recolección, por toda la cosecha,
por toda la bendición que habían recibido durante el año, que había traído al país. Y también se pedía a Dios para que bendijese la temporada siguiente, que trajese las lluvias adecuadas y en cantidad adecuada en su momento, y ofreciendo sacrificios de agradecimiento. Y tal como he comentado al principio, las fiestas del Eterno, y principalmente las tres principales, Pesach, Shavuot y Sukkot, están vinculadas al calendario agrícola y relacionadas directamente con el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y actualmente estamos espiritualmente a la espera de la tercera de las fiestas, a la espera de Sukkot, la del final de la cosecha, momento en el cual el Mesías vendrá a recoger toda la cosecha. En Pesach vimos las primicias, en Shavuot el inicio de la cosecha, pero ahora estamos a la espera del final, cuando Jesús vendrá a recoger el cuerpo o el conjunto de los creyentes en él, el conjunto de los que le han entregado su vida y lo han dejado entrar en su vida y le han abierto su corazón, aceptándolos como Salvador, reconociendo su pecado, reconociendo que han errado el blanco y su necesidad de reconciliación con el Padre. Y para ti que nos sigues hoy por las redes sociales o que estás presente en el día de hoy por primera vez en este local y que todavía no has recibido a Jesús en tu vida como Salvador personal, no dejes escapar este momento. Todavía estás a tiempo. El Señor todavía no ha regresado a por la cosecha. Y si todavía no lo ha hecho, hay un motivo para ello. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda la promesa, como algunos lo consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante, ¿verdad? Pero no te quepa duda, el Señor volverá y personalmente, que solo Dios sabe la fecha y el momento, pero personalmente creo que no va a tardar mucho. Y Dios te ama. Y por ello, tal como dijo, como se puede leer y todos conocéis, Juan 3:16, envió a su Hijo para darnos vida eterna. Envió a su Hijo para que formásemos y formases parte de la cosecha cuando creas en Él y lo dejes entrar en tu vida. No dejes pasar este momento. Invítalo. Déjalo entrar en tu vida. Dile, Señor, te necesito. Quiero formar parte de la cosecha. Y sabes, Él vendrá a morar contigo. Que el Señor os bendiga. Y Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque nos hemos podido gozar en ti, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Y ahora te pedimos que esta palabra, pues, la podamos meditar en nuestros corazones. Realmente nos pueda llenar, Señor. Que pueda tocar vidas, Señor. Que realmente personas puedan conocerte, Señor. Y Señor, ahora te presentamos este día, todo lo que vayamos a hacer en este día. Te presentamos esta nueva semana que empieza en el día de hoy y te pedimos tu bendición, Señor. Aunque sabemos que tú nos bendices, Señor, a pesar a veces de circunstancias, pero tú nos bendices, Señor, y tú estás con nosotros. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.